Yo también creo que tiene muy buena propaganda y eso es un problema. O sea, hay una muy buena propaganda en torno al farol de un poco de la libertad, por así decirlo, y luego te bajas a los hechos y en realidad no es tanto. Porque tú, No, claro. o sea, mira, realmente es un poquito... Sobre todo en la segunda legislatura ha sido la nada más absoluta, Sí. pero... En realidad, si quieres ser más o menos exigente, la persona que más ha hecho por implantar estas ideas desde el poder relativo que tenía, que de verdad sí bajó impuestos, que sí puso la senda por la que luego otros han tenido. no me dirás Cristóbal Montoro, supongo. Creo que no, porque lo único peor que hemos tenido, lo único peor que Montero ha sido Montoro. No, pero ha sido Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre sí tomó esa senda, sí hizo un esfuerzo de comunicación, con más o menos éxito, pero sí que fue constante, sí que lo defendía abiertamente, sí que fue valiente, sí que bajó impuestos, sí que consiguió déficits menores y sentó las bases y creó el camino porque luego otros han transitado atribuyéndose méritos. Lo que pasa que... más allá de la opinión que a cada uno le pueda merecer Esperanza Aguirre sobre su formación o no, el grado de formación liberal que tenía Esperanza Aguirre no tiene nada que ver con el que tiene Ayuso. Es decir, Ayuso ha podido tener en algún momento alguna apelación o algún instinto de voy a agarrar la bandera liberal, pero sin estar formada en las ideas liberales de ninguna manera. Esperanza Aguirre se formó, ya digo, mejor o peor, eso lo opinará cada uno, pero desde joven se formó en un clima liberal, fue discípula de Pedro Schwartz, ha leído a Hayek, ha leído a Mises, conoce a Huerta de Soto, entonces el contexto ideológico es muy distinto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a ver, yo también creo que Ayuso se beneficia mucho de los complejos del PP. Entonces, cuando coges un PP que es tremendamente acomplejado, en cuanto hay uno que es un poquito menos acomplejado, parece bueno. Entonces yo creo que tenemos ahí la clave, es decir, no es que realmente sea liberal, sino que lo comparas con lo demás, pues es que, claro, parece liberal. No, pero yo te podría comprar eso, pero Ayuso sí ha cogido la bandera del liberalismo, claro. Si dijeras, no, Ayuso tampoco es que hace mucha apelación al liberalismo y por comparación, pues es menos malo, ¿vale? Te lo compro, pero es que Ayuso, su campaña es socialismo o libertad, comunismo o libertad, entonces cuando tú haces una apelación tan continua a la libertad y al liberalismo, deberías dejar que se notara algo. Y al menos en la segunda legislatura no se ha notado en absolutamente nada, de nada, de nada. Pero bueno, cerrando el capítulo Ayuso, que tampoco es una cuestión de centrarlo en A mí me Ayuso. habían dicho que Madrid era un paraíso fiscal, eso no lo sabía. Sí, ojalá. Pero más allá de eso, tú has dicho que solo Esperanza Aguirre, pero Esperanza Aguirre ya no está en activo. Bueno, pues se me ocurre algún alcalde que conozco y tal, pero claro, nadie significativo, desde luego, ¿no? Entonces, en la derecha se suele meter, claro, luego el término de derecha también es tan sumamente indefinido, ahí... La no izquierda, vamos a decir. Lo que dice Brian Kaplan, de derecha es no izquierda, ¿no? Y aún así habría que ver qué es no izquierda, pero bueno, se suele meter a PP y Vox como partidos con representación parlamentaria nacional que estarían en la no izquierda, en el ámbito de la derecha. Analicemos brevemente un poco cómo ha sido la evolución ideológica de estos partidos, porque, por ejemplo, Esperanza Aguirre estaba en el PP, tú mismo has dicho que tenía una agenda más o menos liberal, que la implantó más o menos, pero que sí se avanzó, aunque también se retrocedió en algunos ámbitos, por ejemplo, la limitación de alturas en Madrid y demás. O sea, que no todo fueron buenas decisiones, pero globalmente podríamos decir que se avanzó más que se retrocedió. Pero bueno, ahora mismo el PP pues no tiene ninguna figura política que defienda este discurso y al contrario, por ejemplo, Feijóo, lo que a él le gustaría es ocupar el espacio que ocupaba el PSOE hace algunos años. Entonces, ¿veis en el PP alguna posibilidad de que las ideas liberales calen y se conviertan en más o menos protagonistas, o eso es un terreno absolutamente baldío? A ver, yo creo que, si estuviera un poco lo que ocurrió con Pablo Casado se veía alguna cosilla, pero yo creo que con Feijóo es imposible. O sea, Feijóo yo creo que la aspiración de Feijóo realmente es, como tú comentas, convertirse en el PSOE, pero sin pactar con independentistas, que no va a poder hacerlo porque tendría que hacerlo si no con Vox y tendría que tener un gobierno con Vox. Y yo creo que ya están poniendo un poco la senda de pactar con Junts, pactar con el PNV. Entonces yo creo que el PP no se espera absolutamente nada de él y yo creo que Feijóo tiene claro que quiere potenciar la socialdemocracia, el centro centrado, el PSOE bueno, por así decirlo.
Yo creo que no hay inspiración a ello, porque podrías tener ciertas oportunidades de ciertas políticas que a lo mejor puede hacer Vox que no son tan liberales y dices, pues mira, ya que ellos se van por ahí, yo cojo esto y me pongo mega liberal y no lo hacen. Entonces yo creo que está claro que todo se va hacia un poco el intervencionismo de la socialdemocracia y un poco recrearse en todo ello. Y no se aprovechan a veces de estas circunstancias. Yo creo que hay un votante, por así decirlo, totalmente liberal, que está totalmente desabastecido en este sentido y que no creo que vaya a ser abastecido por nadie. ¿Y crees que es porque dentro del PP hay una adscripción ideológica muy marcada hacia la socialdemocracia o simplemente porque no tienen ideas y compran lo que creen que hay? A ver, yo también creo que eso va por la propia estructura de un partido político que es una agencia de colocación. Si tú te prometes a meter la motosierra, te tienes que cargar a la mitad de los afiliados. Entonces, yo creo que ahí te quedas sin estructura de colocación dentro del partido y yo creo que se vive muy bien como agencia de colocación y yo creo que es más cómodo defender la socialdemocracia un poco moderada y quedarte con la estructura de poder que ya tienes y mantener un poco tus chiringuitos propios porque es bastante más cómodo. Evidentemente lo inaudito es que te venga un Milei que te recorte todo y que te haga todo esto. Eso es lo que sí, sería... porque Milei es un outsider. Luego, sí. luego hablaremos un poco de Milei, si os parece. ¿Tú cómo ves la situación del PP? ¿Crees que hay posibilidad de que desde allí se apliquen políticas liberales o no? Porque al final también, ya no, si trascendemos un poco el ámbito nacional, en Europa gobiernan desde siempre PP y PSOE y son hermanos casi gemelos. Entonces, claro, aquí se quieren diferenciar aparentemente mucho el uno del otro, pero coinciden en casi todo. Sí, es verdad. Yo creo que los dos partidos tienen una oportunidad tremenda por delante. Hay mucho terreno en medio. Quedan 2 años de aquí a las elecciones y la oportunidad es empezar a cultivar ese espacio, que no se está haciendo. Yo, desde luego, no veo a nadie que lo esté haciendo. Y a mí me parece una oportunidad tremenda, porque yo creo que hay millones de personas en ese espacio. Pero también supongo que ambos creen que aunque no se cultiven, esos millones de personas acabarán votando de una manera u otra, ¿no? Entonces no ven la necesidad. Pero a mí me gustaría que hubiera una estrategia, una iniciativa, un deseo proactivo de atraerles, de entusiasmarles, de generar optimismo, y es que hay muchísimas razones para ello, y hay muchísima capacidad para ello, y una oportunidad tremenda, ¿no? Porque al final España tiene un potencial tremendo. España tiene por delante, o sea, tenemos muchas cosas mal, y justamente porque tenemos muchas cosas mal, es relativamente sencillo arreglar varios de los problemas que tenemos y proponer pues una visión a 10, 15, 20 años mucho más optimista, mucho más entusiasta y mucho más atractiva, ¿no? Basada en el crecimiento, en la prosperidad, en el desarrollo, en valores que son realmente de centro derecha, ¿no? Partiendo, por supuesto, de la ley y el orden, ¿no? Es decir, esto como base mínimo, restablecer la ley y el orden, devolver a España el Estado de Derecho que hemos ido perdiendo en estos últimos 7 años. Eso es lo mínimo, de eso no podemos renunciar, y a partir de ahí, que esto es necesario, construir un relato de algo a lo que podemos aspirar, a lo que podemos apelar, pensando, como digo, en 10-15 años en una España mucho más próspera, mucho más rica, basada en estas ideas. Es que no es tan difícil.